Buenos días, mi nombre es Yu Weifang. El título de mi discurso es Frente a la doble represión durante el franquismo, Ana María Matute y su escritura no mimética. El objetivo es entender cuáles fueron las dos represiones, por qué y cómo obstaculizaron la escritura normal de Ana María Matute durante el periodo de la dictadura. El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar. Propagaba así la revista Consigna, que fue una de las publicaciones de la sección femenina de Falange Española. A través de esta frase podemos echar un vistazo a la opinión que sostiene el régimen franquista sobre la mujer. No permitieron a las mujeres transgredir las normas tradicionales de la feminidad y el patriarcado. Exigieron que las mujeres obedecieran a los hombres y desempeñaran los papeles de buena esposa y madre. Debían ser especialistas en la costura, la cocina y el cuidado del niño, en vez de la escritura, la política o el discurso. No eran más que los satélites del balón. De hecho, durante la Segunda República, el estatus de la mujer se mejoró en gran medida, así como las condiciones de vida. Hay algunos ejemplos. La Constitución de 1931 introdujo el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto. Podían alistarse en el ejército con el objetivo de luchar por sus intereses y creencias como los hombres. Animaban a ellas a buscar sus propios horizontes y a ser la mujer moderna. Pero la dictadura de Franco derrotó todo. Las mujeres perdieron lo que consiguieron en las décadas anteriores. Aparte de las injusticias que padecieron, ya hemos mencionado anteriormente, había más prohibiciones para ellas. No podían votar, no podían divorciarse, trabajar solo en caso de tener el permiso del marido. La Falange Española, la Iglesia Católica y el sistema educativo formaron un conjunto que forzó a las mujeres a abandonar sus espacios como mujeres profesionales y a regresar a sus hogares. Entonces, las escritoras, que son mujeres que no se regresan a su hogar y personas cuyas letras tienen la magia de reclamar la libertad y la autonomía, sufrían censura extremadamente estricta. Digamos que la propia escritura femenina significaba el acto de rebeldía al régimen franquista. La causa de la pérdida del premio Nadal de 1949 de Ana María Matute es que su obra Luciérnagas no satisfacía la censura y no alcanzó a publicarse. Sus obras redactadas durante la dictadura están llenas de tachaduras, correcciones y parches de lápiz rojo. La censura era ejercida por 4 partes principales: los censores, las editoriales, la Iglesia Católica y la autocensura de la propia autora. Dijo Matute: la censura tenía oprimidos a los escritores. La censura era totalmente estúpida y arbitraria. Era algo demencial. Teníamos que vivir así los que queríamos escribir, inventando argucias y trucos. Asimismo, las escritoras tuvieron que aguantar el estrés de sus colegas masculinos y de los lectores solo por su identidad femenina. Según la literata Elena Soriano, no solo la censura era más severa para las mujeres, sino que la opinión pública, los lectores y la crítica trataban de distinta manera a las mujeres. Podemos concluir que Ana María y otras mujeres que escribían durante el franquismo padecieron la represión de género. No obstante, esta represión no fue la única que autora tuvo que aguantar.
aunque Ana María Matute se dedicó a la literatura posguerra, cosa que aparentemente se parece más a lo mimético. Se observan evidentemente las huellas de lo fantástico, lo maravilloso y lo absurdo en sus obras. En el discurso del rey Carlos por la concesión del premio Cervantes a la escritora, se dijo: la palabra de Ana María Matute nos contagia su temblor ante la realidad amenazante y el gozo de vivir la aventura de los sueños. En definitiva, de la libertad que funda la palabra. El sueño, la fantasía, la imaginación, la muerte, el monstruo, estas etiquetas de las obras de Matute también son los temas recurrentes de los géneros no miméticos. Cabe mencionar que entre estas distintas categorías, el papel de la narrativa fantástica española de este periodo quedó más marginado e inmaduro que el de la actualidad. Algunos críticos la menospreciaron por su diferencia de los cánones tradicionales. La narrativa realista ocupó la posición predominante. ¿Qué es lo fantástico? Algunos investigadores consideran que la condición indispensable para generar el efecto fantástico es la presencia del fenómeno sobrenatural. Otros lo conciben una categoría más específica. Según el crítico Todolo, lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Para David Roas, lo fantástico se caracteriza por proponer un conflicto entre lo imposible y nuestra idea de lo ideal, de lo real. Lo esencial es la inexplicabilidad del fenómeno. Aunque, como Juan Miguel Martínez apunta, el uso de lo fantástico en la literatura es apto para satisfacer la censura franquista sin perder su capacidad crítica. No se puede negar que los fragmentos que atañen a lo no mimético, sobre todo a lo fantástico, corrigieron más riesgos de desviarse de la ideología conservadora y tradicional que reclamó el franquismo. La naturaleza de la literatura fantástica es moderna, y uno de sus objetivos reside en provocar la reflexión del lector sobre la realidad. El lector siente el miedo, la inquietud al leer las obras fantásticas. En cuanto a lo maravilloso y lo absurdo, aunque antes ya habían tenido una buena acogida en España, sus esencias se contraponen igualmente al tono serio, pesado y aburrido que reclamó el régimen franquista. El tipo de literatura que estimaron es utilitario y favorable a cultivar niños y jóvenes que servirían para la dictadura. Por consiguiente, para los escritores, los géneros no miméticos, que eran marginales y excluidos, eran una espada de doble filo en la dictadura. Por un lado, ofrecían más posibilidades de creación a las plumas, por otro lado, atraían más atención de los censores. Ahora bien, ¿cómo Matute practicaba frente a la doble represión? Primero, lo que efectuó es la autocensura antes de presentar su obra al organismo. Según Fernando Larraz, la autocensura es la elección de temas y enfoques que un autor realiza para adecuar su escritura a las normas de un aparato de represión cultural y evitar que su texto sufra recortes, modificaciones o denegaciones de publicación. La autocensura se considera por muchos estudiosos como el mayor éxito del régimen franquista.
El proceso es una pesadilla. Ana María Matute dijo, la autocensura es la consecuencia de la censura. La censura es el mal y se proyecta sobre el escritor. La autocensura es el resultado de ese mal. Es tremendo porque de la censura te puedes escapar, pero de la autocensura no, porque te entra un miedo tremendo. Por último, los cambios, las sustituciones, las tachaduras de palabra también es el medio que utilizaba la autora en su proceso de la autocensura. Matute también recurre a la alegoría como el disfraz de sus letras. Por ejemplo, en el cuento No tocar, la niña se convierte en un poste sin vida por su voracidad. Nos recuerda la dictadura que pillaba todo y terminó con extinción. En el rey de los senos y la oveja negra, la inocencia de los protagonistas pequeños conducen a las desgracias propias o ajenas. Nos advierten que la irresponsabilidad y la cobardía no sirven para nada. En bastantes obras de Matute, los protagonistas son los niños. Claro que esto se atribuye a la naturaleza de literatura infantil de estas obras y al trauma de guerra que padecía la autora en su niñez. Pero la crueldad de infancia es más fácil de explicar frente a los censores. Su inocencia, su falta de experiencia o el descuidado de sus padres, entre otros. En cambio, la degeneración de un adulto se atribuiría más al problema de la sociedad y al desliz del gobierno. La literata sobresale en la descripción de la represión que la gente sufre por medio de plasmar la resistencia al crecimiento de los niños. Últimamente, los cuentos y novelas no miméticas de Matute suelen ambientarse en espacios y tiempos irreales o ajenos. Los accidentes de El Rey de los Senos acontecen en una isla. La novela La Torre Vigía es ambientada en una edad media mítica y mágica. Ivo, que es el protagonista de La Razón, entra en un mundo mágico con la orientación de un gnomo. De esta manera, la autora hacía que las desgracias de los personajes parecieran menos una acusación al régimen franquista. Se trata tanto de una técnica literaria para despertar el interés del lector como de un medio para evadir la censura. En definitiva, lo que afrontó Ana María Matute durante el franquismo fue dos represiones ocasionadas por su identidad femenina y los géneros literarios a que recurrió. La autora escribió numerosas obras fascinantes a pesar del rigor de la situación, expresando implícitamente su protesta contra la guerra y la dictadura, y su compasión por los marginados como las mujeres y los niños, a través de los géneros no miméticos bajo la censura. Muchas gracias.